Hoy vamos a tener una enseñanza en Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el verso 12 y vamos a terminar en el verso 17. Y el título de la enseñanza que vamos a tener hoy es yo le puse, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Nos vamos a estar enfocando en el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que dice el verso 17. Ahí en el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y hoy nos vamos a estar enfocando en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que significa la relación de Dios, lo que quiere Dios con nosotros, cuáles son los planes y los propósitos de Dios con nosotros. Y para eso vamos a comenzar a leer en el verso 12 y lo vamos a leer hasta el verso 17 y luego vamos a comenzar a analizar cada verso para tener un poco más entendimiento sobre lo que vamos a estar estudiando. Y dice ahí en el primer verso, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, dice, os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí vamos a leer el verso con el que comenzamos y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a analizar estos versos y vamos a utilizar también pasajes bíblicos, como las enseñanzas se hacen, que todo el tiempo se lee un verso, pero siempre, por ejemplo en este caso el apóstol Juan está citando otros pasajes bíblicos para que haya más entendimiento. La Biblia siempre nos está enseñando así, con otros pasajes bíblicos como referencias para que podamos entender la enseñanza. Entonces, para esto vamos a estar viendo de cerca estos versos que leímos y vamos a ir al libro de Lucas para que ustedes vean en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 47. Ahí es donde vamos a estar haciendo un análisis del verso 13. ¿Lucas qué? Lucas 12, 47. Y en este verso de Primera de Juan, en este verso 13 que leímos, ahí dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Sí, ya están ahí en Lucas 12, 47. Ya están ahí en Lucas. Ok. Ahí en esa parte, por ejemplo en este verso 13 que leímos de Primera de Juan, ahí dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en esta parte nos vamos a enfocar en el conocer. Dice aquí, dice que conocéis al que es desde el principio. Y ahí el apóstol Juan siempre está yendo en sus cartas como en el Evangelio de Juan, y él dice, y en el principio era el verbo, y luego va a esta carta en Primera de Juan, donde dice también, y en el principio, y él siempre está hablando del principio, que conocemos el principio. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el conocer. Por ejemplo, en esta parte lo que dice, os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí dice, conocido al Padre. Por ejemplo, aquí en esta parte el apóstol Juan se está dirigiendo, dice, les escribo a los padres y les escribo a los jóvenes. Entonces, él está hablando de algo espiritual. Por ejemplo, de que hay personas que ya tienen más tiempo en el Evangelio y hay también personas jóvenes en el Evangelio. Entonces, él se está refiriendo a lo espiritual. Él no está hablando como exactamente está yendo con los padres, con los mayores, sino él está hablando como de la mayoría espiritual de cada persona. Porque hay unos jóvenes y hay otros que son ya con más tiempo en el Evangelio. Entonces él se está dirigiendo a todos, pero él está hablando de una manera con mucho amor. Él está diciendo hijitos. Es una palabra de amor que él tiene para toda la iglesia y para todos los creyentes. Pero en esta parte, él está diciendo que conocemos de lo que se nos ha enseñado desde el principio. Entonces vamos a ir a Lucas ahí y vamos a ver lo que dice este verso sobre el conocer. Y dice ahí, porque yo les dije, vamos a tener un estudio basado en la voluntad. Y parece que Dios nos va a llevar por la voluntad en todo esto, en toda esta enseñanza. Y dice aquí en Lucas 40, en el verso 12:47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque dice, a todo aquel, dice, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel, dice, a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y en esta parte vamos a ver, dice el apóstol Juan, que nosotros lo conocemos, porque ya hemos oído el Evangelio, ya se nos ha predicado, ya se nos ha enseñado. Entonces viene una responsabilidad cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos nada, entonces iremos un día delante de Dios y Dios nos va a llamar a cuentas. Y la Biblia aquí nos está enseñando en Lucas y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, dice, la voluntad del Señor, dice, no se preparó, ni hizo conforme, dice, a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Y luego dice en el verso 48, dice, mas el que sin conocerle, sin conocerlo, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel, dice, a quien se le haya dado mucho, dice, mucho se le demandará, dice, y a aquel, dice, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces en esta noche, yo lo que quiero es que nos analicemos, cada uno de nosotros, nosotros conocemos a Dios, se nos ha enseñado, se nos ha predicado, se nos ha evangelizado. Entonces ya nosotros tenemos una responsabilidad y la tenemos que llevar a cabo, porque dice la Biblia aquí, dice el que conoce la voluntad de Dios, dice, pero no la hace, dice, recibirá muchos azotes. Y dice aquí que aquellos que no tienen mucho entendimiento y no tienen un buen concepto de la Biblia, de la palabra de Dios, dice que han hecho cosas que no, o sea, no han abusado o no han ido más allá de los que ya conocen. Y dice aquí, ellos serán azotados poco. Entonces la Biblia aquí nos enseña claramente, dice que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, y no hacemos caso, dice, no nos preparamos, dice recibirán muchos azotes. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es la salvación para todos los creyentes cristianos, para todos nosotros que hemos creído en Cristo, pero andamos caminando en el camino de Dios, como dice la Biblia, tibios o medios fríos, y pues eso va a causar problemas. Una de las cosas que nos enseña el libro de los Hebreos, habla sobre los fieles en la fe, habla sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre personas que tuvieron muchos errores en sus vidas. Pero al final ahí dice que ellos se salvaron por la fe. Pero, o sea, yo me pongo a ver que, pues sí, yo pienso que tal vez todos nos salvemos, porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Y yo pienso que por el poder del Espíritu Santo nos vamos a poder salvar. Pero dice aquí, dice, si no han hecho la voluntad de Dios, entonces se recibirán muchos azotes. Y bueno, yo no me imagino cómo será eso, pero yo me imagino que debemos de prepararnos, debemos de leer más la Biblia, debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a seguir más adelante y vamos a leer en el verso
donde estamos en Primera de Juan, en ese verso 14, donde dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y en esta parte de Primera de Juan, porque vamos a estar para atrás y para adelante, si quieren poner ahí algo para que se mantenga separado. Y en este verso de Primera de Juan, en este verso 14, nos vamos a enfocar del ser fuertes en la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para vencer? Para mantenernos firmes, fuertes en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y para eso, si quieren ir ahora al libro de los Efesios, vamos a ir al libro de los Efesios, al capítulo 6, y vamos a estar viendo ahí en el verso 11. Vamos a andar con la Biblia para un lado y para otro, pero pues eso es lo que Dios nos va a enseñar en toda esta enseñanza. Por ejemplo, en este verso, como el apóstol Juan habla sobre estos jóvenes, dice que porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice: y habéis vencido al maligno. Entonces en esta parte está hablando de los jóvenes en la fe, que han salido adelante y han salido vencedores, porque han vencido las tentaciones y todas las cosas que el maligno trae a la mente del ser humano. Si ya están ahí en Efesios. En Efesios 6, en el verso 11. Efesios 6, en el verso 11. Y ahí dice en el verso 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Y en esta parte la Biblia nos enseña, y dice aquí en esta parte: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí en esta parte la Biblia nos está enseñando por qué estos jóvenes se mantuvieron fuertes y vencieron. Aquí dice: vencieron al maligno. Dice: porque permanecieron en la palabra. En esta parte, si podemos ver en el Evangelio de Juan, si ustedes pueden ver después, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ahí dice: si permanecéis en mí. Ahí en esa parte dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y dice: y ustedes en mí y yo en vosotros. Y ahí dice: ustedes pueden llevar fruto, ustedes pueden salir adelante. Y ahí dice: y separados de mí no podéis hacer nada. Entonces en esta parte el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en esta parte, y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en esta parte yo me puse a pensar, mientras estaba viendo este verso 12, que si en alguna ocasión nosotros hemos puesto a pensar la lucha espiritual que tenemos todos los días, que nosotros no nos hemos imaginado cuál es la fuerza del mal que hay en todo el mundo. Por ejemplo, en esta parte la Biblia nos está enseñando y dice que este es un príncipe que tiene una potestad, y dice: y tiene gobernadores, dice en las tinieblas que hay en este mundo. Entonces yo me puse a pensar que nosotros no tenemos una lucha contra un pequeño espíritu, contra un solo demonio. Dice: es un gobernante. Yo me puse a pensar que hay pueblos, hay regiones, hay ciudades donde el príncipe del mal gobierna a toda la ciudad. Y yo me puse a pensar que, por ejemplo, como en la enseñanza anterior que tuvimos, donde el Señor Jesucristo exhorta a los discípulos diciéndoles: ustedes no pueden salir adelante si no tienen oración y si no tienen ayuno. Porque en aquella ocasión llevaron a un joven que tenía un espíritu malo, y los discípulos no pudieron echar ese espíritu del joven aquel. Entonces el Señor Jesucristo, molesto, exhorta a los discípulos diciéndolos: no pueden hacer nada. Si ustedes no oran y ustedes no ayunan, no pueden expulsar
a un demonio. Entonces yo me puse a pensar lo que atraviesa la iglesia, lo que nosotros estamos atravesando en nuestras familias, en nuestros hogares, en los lugares donde nosotros nos relacionamos, de que las potestades que hay ahí, que nosotros a veces le hablamos a un creyente sobre la salvación y aquel inconverso pues no cree, simplemente no se convence. Entonces yo me puse a ver que es porque hay esta potestad. Y más adelante la Biblia nos va a estar enseñando sobre un espíritu, dice que gobierna en los hijos de desobediencia. Y ahora vamos a ir más adelante y vamos a ir a Efesios, y vamos a ver ahí más adelante en el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2 sobre el espíritu de desobediencia que opera en los incrédulos o en los desobedientes. Sí, en Efesios 2, vamos a ir más adelante al capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el verso 1 al verso 3. Ahí está enseguida nomás. Ya están ahí, ¿verdad? Y ahí dice en este verso 1, y dice ahí, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esta parte, la Biblia nos está llevando otra vez, y aquí en esta parte nos queda bien claro sobre quién es el que gobierna en aquellos que no creen, en aquellos que dudan, en aquellos que tienen la desobediencia, porque también en la iglesia hay personas o hay creyentes que dicen que son creyentes, pero la Biblia aquí nos aclara y nos enseña, dice que son gobernados por la fuerza o por un espíritu malo. Entonces aquí podemos darnos cuenta sobre el príncipe de este mundo, cómo él actúa, cómo él ha influenciado gente o utiliza gente, aunque hay muchos que dicen que son creyentes, pero el Señor Jesucristo dice, y por los frutos, dice, se conocerá el verdadero creyente. Son las acciones, es lo que uno demuestra, porque uno demuestra todo. Entonces no se trata simplemente de que hablemos con las palabras, sino son las acciones que lo enseñan. Y en esta parte la Biblia dice, en este verso 3, nos vamos a ver en este verso 3, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esta parte yo me puse a ver de cerca por qué nosotros nos dejamos llevar o nos dejamos gobernar por los deseos de nuestro cuerpo. Tenemos un problema, porque nosotros siempre tenemos problemas para ayunar. Por ejemplo, no estamos dispuestos a ayunar por lo menos una vez o 2 veces a la semana, porque queremos alimentar a este cuerpo. En el libro de los Romanos la Biblia nos enseña, y dice ahí el apóstol Pablo hablándoles a los romanos, y les dice, el que siembra para la carne, va a cosechar lo que está sembrando para la carne. El que siembra para el espíritu, va a cosechar del espíritu. Entonces lo que quiere decir la Biblia es que si nosotros nos vamos a ver como más preocupados por estar alimentando a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo nos traiciona, que nuestro cuerpo siempre nos está impulsando, como dice la Biblia aquí, dice los deseos, hacer la voluntad de la carne, dice, y no a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando o nos está diciendo todos los días, de que debemos de entregarnos a Dios, de que debemos de tener una lucha, pero espiritual. Una lucha la vamos a ganar espiritual, no la vamos a ganar físicamente ni con la fuerza física. Una de las cosas que yo he descubierto que hay familias que tienen problemas en sus hogares, por ejemplo, con los hijos, o problemas en la iglesia, y todo el tiempo esos problemas se están tratando de solucionar con la fuerza física, no espiritual. Pero la Biblia nos está enseñando, dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne, es contra los propios demonios que están en el aire, que están en las personas también. Entonces, ¿cómo los vamos a vencer nosotros? ¿Hablándoles a gritos?
sintiéndonos nosotros irritados, no lo vamos a hacer así. Porque la Biblia dice, no, esto no se va a ganar así. El Señor Jesucristo dijo, no van a ganar nada. Ustedes no pueden echar un demonio a gritos. ¿Ah? Se trata de la santidad, se trata de la relación con Dios, porque el Señor Jesucristo nos enseña cuánto tiempo Él se pasaba orando. Noches, mañanas, Él se la pasaba en el cerro, siempre estaba ocupado en la oración, teniendo una comunión con Dios. Entonces, en esta parte, la Biblia nos está enseñando que si nosotros no vamos a ser gobernados por el Espíritu Santo, entonces vamos a ser gobernados por los pensamientos. Y los pensamientos, ¿cómo se forman los pensamientos? Por los deseos que hay en nuestro corazón, por los deseos que vienen de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener mucho cuidado y ahí vamos a analizar cada vez que nosotros seamos impulsados por un deseo, por un pensamiento, y ahí es donde vamos a utilizar al Espíritu Santo que nos ayude. Ahora vamos a ir al otro verso, a Primera de Juan, otra vez vamos a ir al verso 15, al verso 15 del capítulo 2. Y ahí vamos a entrar pues ahí con el tema del mundo otra vez, porque es lo que la Biblia nos está enseñando en esta noche. Y en esta parte, en este verso 15 dice, no améis al mundo. Sí, en el verso 2, capítulo 2, el verso 15, y ahí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, dice, al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en esta parte nos va a quedar bien claro. Nosotros cuando se nos habla del mundo, estamos teniendo un entendimiento de que es algo que está revelado en contra de Dios, es algo que está en contra de la voluntad de Dios, es algo que no quiere hacer lo que Dios ha dicho desde el principio. Y para eso vamos a utilizar uno de los versos en Lucas. Vamos a ir al capítulo 4 de Lucas y vamos a leer en el verso 5. Ahí vamos a ver a quién le pertenece el mundo y quién es quien gobierna el mundo. Porque hoy estamos viendo en todos los versos que estamos viendo quién gobierna el mundo, quién gobierna la mente, quién gobierna el deseo de la carne. Y bueno, tenemos aquí una enseñanza que Dios nos está enseñando en esta noche. Y en esta parte vamos a ver quién es el dueño del mundo. Y si están en Lucas 4, en el verso 5, y ahí dice... Y en esta parte vamos a ver una de las tentaciones que Satanás le hace al Señor Jesucristo en aquel tiempo cuando Él termina su ayuno, y cómo viene esta tentación. Y ahí dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido dada. Y en esta parte nos queda bien claro, por ejemplo, lo que el apóstol Juan nos está diciendo a nosotros. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí nos va a quedar bien claro. Nosotros sabemos qué amor le tenemos, no sé a qué, cosas materiales, tantas cosas que nos jalan en el mundo. Pero aquí la Biblia nos enseña, dice que si alguno ama al mundo, entonces el amor de Dios no está en esa persona. Entonces vamos a tener mucho cuidado, dónde estamos poniendo el tiempo, a qué lo estamos dedicando. Estamos idolatrando algo, no sé, una computadora, la televisión, no sé, el carro, bueno, hay tantas cosas ahorita que ya no es importante como tener una imagen, como se hablaba en el Viejo Testamento de tantas imágenes que los hombres habían creado para adorarlas o para estarlas ahí limpiando. Entonces ahora la Biblia nos dice que no amemos al mundo, porque entonces, dice, el amor de Dios, dice, no está en ustedes. Y en esta parte estamos viendo en Lucas y dice ahí, el diablo le llevó, dice, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo con esa jactancia, le dijo así, con ese orgullo, el diablo le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada. En esta parte la Biblia nos está enseñando que cómo el hombre pierde esta potestad y esta autoridad sobre la creación, porque Dios le da la creación al hombre para que la gobierne, para que la cuide, para que Dios le dijo sojuzgarla, cuidarla, gobernarla. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva?
por la tentación que viene, ellos caen en el pecado y entonces todo fue entregado al diablo. Y aquí el diablo se está llenando la boca y está diciendo con ese orgullo y esa jactancia, dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido dada. Entonces aquí podemos encontrar, si nosotros amamos al mundo, estamos viendo de quién es el mundo. Entonces si nosotros amamos el mundo, pues vamos a estar ahí involucrados también con el diablo. Y bueno, nos vamos a meter en problemas porque pues el diablo nunca le ha pagado bien a nadie. El diablo siempre paga mal, como la Biblia nos enseña, y la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que pasó, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes pequen, entonces ustedes van a morir espiritualmente y físicamente. Porque yo me he imaginado que Dios había hecho al hombre para vivir eternamente, que iba a ser inmortal con ese cuerpo. Pero lo que pasa que pues el hombre pecó y entonces tuvo que morir espiritualmente y también físicamente. Entonces en esta parte seguimos más adelante en el mismo libro de Lucas donde estamos leyendo, y ahí dice, en esta parte, dice, a mí ha sido entregada, y luego dice, a quien quiero la doy. Dice, y en el verso 7 le dijo al Señor Jesucristo, si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos. Y en el verso 8 el Señor Jesucristo le respondió. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces en esta parte estamos encontrando lo que el diablo le está diciendo al Señor Jesucristo. Una de las cosas que le está diciendo el diablo al Señor Jesucristo, le dice, póstrate delante de mí. Y en esta parte vamos a ver, a pensar que si nosotros no estamos sirviendo a Dios como lo debemos de hacer, entonces nos estamos rindiendo y nos estamos postrando al diablo. Porque aquí en esta tierra le vamos a servir a uno de dos señores. ¿Le vamos a servir a Dios o le vamos a servir al diablo? Porque aquí el diablo le está diciendo al Señor Jesucristo, le dice, póstrate delante de mí. Y dice, y todos estos reinos, dice, que me fueron dados, dice, serán tuyos. Le está proponiendo aquí el diablo al Señor Jesucristo que no es necesario ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el Mesías vino para redimir a la humanidad, para que la humanidad otra vez tenga una relación con Dios, para que se vuelva a restaurar el reino de Dios, para que el hombre vuelva a tener esa comunión con Dios otra vez. Entonces el diablo sabe el propósito y el plan de Dios en el Señor Jesucristo, y entonces el diablo le está diciendo, bueno, simplemente te tienes que postrar y me tienes que adorar y no tienes que ir a la cruz del Calvario, porque vas a tener el reino y toda la gente y se la vas a poder dar a Dios. Pero una de las cosas que si el Señor Jesucristo hacía eso, entonces pues el pecado tenía que seguir y nosotros no alcanzábamos la salvación. Entonces era un plan, como el diablo trae esta tentación y quiere destruir el plan de Dios otra vez. Porque primeramente lo trae en el huerto del Edén y destruye al hombre. Allí el hombre es destruido. Entonces la misma tentación la trae al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, como nos enseña la Biblia, resistir y ser fuertes en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nos enseña el libro de los Efesios? Tomar la armadura de Dios, tomar la palabra, vivir en la fe y resistir al diablo y vencer. Y en esta parte el Señor Jesucristo lo está venciendo con la palabra aquí. Y está él citando los pasajes de la Biblia y dice, en esta parte le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en esta parte yo me puse a pensar, ¿qué es lo que está buscando el diablo en toda la humanidad? Que la humanidad se humille y lo adore, porque eso es lo que quiere él, que la humanidad lo adore. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué estamos haciendo, a quién vamos a servirle, porque la Biblia dice aquí, escrito está, y solamente a tu Dios Jehová servirás. Y vamos a ver otra vez, vamos a regresar a 1 de Juan y vamos a ir al verso 16 ahí. Y dice ahí en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y otra vez vamos a ver ahí, y aquí dice en esta parte, dice,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado, que qué es lo que estamos atravesando. Si somos personas que, como decía el apóstol Juan, hemos vencido al maligno, nos mantenemos firmes en la palabra, o estamos tibios, o tambaleamos, estamos confundidos, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Porque aquí dice en esta parte que estábamos viendo, de dónde vienen los deseos, dice, los deseos de los ojos, la vanagloria. Entonces en esta parte nos está enseñando la Biblia que el mundo es muy atractivo, que el mundo seduce, que en el mundo hay muchas cosas por las que nosotros podemos ser atrapados. El mundo tiene tantas cosas. Igual como en aquel tiempo la serpiente forma una treta para atrapar a Eva. Una de las cosas que yo les puedo recomendar o decirles en esta noche, que si no están espiritualmente bien y que si ustedes no permiten que el Espíritu Santo los guíe, es muy fácil para que sean atrapados en los deseos del mundo, porque aquí dice que los ojos son muy atraídos al mundo y la vanagloria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y la vanagloria. La vanagloria es como, por ejemplo, podemos hablar sobre algo que tal vez no va conforme a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o vivamos. Muchas cosas que a lo mejor están dañando lo que Dios nos está dando, la administración que Dios nos está dando, que a lo mejor eso no lo estamos ministrando bien, porque simplemente estamos yendo y hemos caído en la vanagloria. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ver cómo la serpiente trae este engaño a Adán y a Eva. Y vamos a ver allí en el capítulo 3, comenzando en el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 5. Y allí en Génesis 3, en el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual, dice, comió así como ella. Y vamos a ver en esta parte, y vamos a ver más de cerca en estos versos que estamos leyendo. En este verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios, dice, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dice, entonces en esta parte nos vamos a detener aquí donde dice, no moriréis. En esta parte yo me puse a pensar y me puse a analizar en la vida, ¿cuántas veces el mal se ha presentado, no en una serpiente y no en un animal, sino tal vez a través de una persona, y nos ha dicho, no vas a morir espiritualmente? No hay problema con que cometas este pecado, Dios te va a perdonar. Dios, la Biblia dice que Él es grande en misericordia, que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios de amor, y no te va a pasar nada. Y en esta parte podemos ver cómo el diablo trajo las dudas y que trajo esa influencia, y que Dios le había dicho a Adán y a Eva y les había ordenado que guardaran la palabra, que se mantuvieran fieles,
que se mantuvieran en la fe. Esta es la fe. Cuando una persona no tiene fe, entonces va a venir la duda. Cuando el diablo se presenta y trae esa influencia y dice, no vas a morir, Dios no te va a traer maldición, no va a pasar esto en tu familia, no va a pasar esto en tu vida. El diablo trae esa influencia y el creyente o cualquier persona cae en ese juego. Pero cuando cae en el juego, entonces viene esto que dice la Biblia aquí. Entonces se abren los ojos y la persona se da cuenta que ha ofendido a Dios y que está en graves problemas. Y entonces el diablo se está riendo, porque la persona ha caído en el juego de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos una decisión. Una de las cosas que yo siempre le he comentado a los hermanos, que todo lo debemos de consultar a Dios. Debemos de orar y debemos de decirle a Dios, esta es tu voluntad, esto es lo que es lo mejor para mí. Yo voy a dejar que tú permitas que esto suceda. Me voy a dejar llevar por lo que dice tu palabra, no por mis emociones, no por mis sentimientos, no por lo que yo siento. Es por lo que tú dices. Entonces no vamos a tener ningún problema cuando lo hacemos espiritual. Pero cuando lo hacemos emocionalmente, nos vamos a meter en problemas porque no sabemos de dónde viene esa influencia. Y en esta parte, la serpiente le dijo así. Le dijo en esta parte, no moriréis. Y entonces vamos a ver en más adelante, en el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vamos a ver en el verso 6 y dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así. En esta parte vamos a ver cuando el diablo trae la tentación y que ya la mujer está influenciada por el diablo, viene esto a ella. Por ejemplo, en esta parte ya dice aquí, dice, entonces fueron abiertos, dice, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya ahí la mujer estaba convencida, porque ya había venido el mal y ya había traído la influencia. Entonces aquí dice, ella vio que ya era bueno para comer. Y luego dice más adelante, porque está una coma, y dice ahí, dice, y que era agradable a los ojos. Y estamos aquí viendo lo que hay en el mundo, ya cuando el diablo trae el pecado, nos parece como bien agradable, y pues está bien que veamos esos programas, o pues no sé en qué puede estar involucrada la gente. Y entonces la gente se empieza a gozar en eso. Y allí dice la Biblia, en esta parte, dice, la mujer, dice, vio que era agradable. Dice, que era agradable a los ojos. Y luego más adelante tenemos otra coma y ahí dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí vamos a ver donde encontramos la primera palabra en la Biblia donde se comienza la codicia. En Génesis comienza la palabra de la codicia. Ahí por primera vez vemos la palabra codicia. Tenemos uno de los mandamientos, se me hace que es el número 10 de los mandamientos, que dice, y no codiciarás. El último mandamiento dice, y no codiciarás. Y ahí menciona todo lo que no debemos de codiciar, la mujer y los bienes. Y bueno, habla de un sinfín ahí. Si usted lo puede ver, lo puede ver en el libro de los Éxodos, el capítulo 20. El mandamiento número 10, y ahí dice, no codiciarás. Y en esta parte, por primera vez, la mujer dice aquí, dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces en esta parte estamos viendo los tres aspectos de lo que la Biblia nos está enseñando, que nos enseña el apóstol Juan, sobre la codicia, sobre los ojos, la vanagloria. Y aquí está hablando la Biblia ya sobre, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que ya se había metido en la mujer? Que ya tenía esto de ser sabia como Dios, ya de ser como una diosa. Ya aquí es donde comienza el problema. Me puse a ver, por ejemplo, en el verso que sigue más adelante, en el verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos, dice, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantares. Y en esta parte podemos ver, y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice, y en esta parte, yo me puse a pensar, ¿cómo es que a veces
nosotros nos podemos encontrar donde ya no estamos espiritualmente y nos vamos a esconder o vamos a tratar de tapar el pecado. Vamos a buscar no sé qué vamos a buscar para tapar el pecado, pero aquí la Biblia dice que ellos empezaron a buscar hojas porque se dieron cuenta que estaban sin ropa. Y fíjense, ellos no se habían dado cuenta. Antes de que se comieran este fruto, ellos andaban y no tenían pena. No tenían esa maldad en la mente, en la conciencia, en los pensamientos. Ellos no veían nada malo. Pero cuando se comieron este fruto prohibido, que el diablo dijo, no van a morir. Entonces comenzó el problema. Y aquí es donde la Biblia nos enseña, se terminó la relación de Dios con el humano. ¿Por qué? Porque el humano se empezó a esconder, empezó a buscar hojas para tapar el pecado, a tapar la culpa. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, hemos creído en el Señor Jesucristo, nos hemos bautizado, pero después cuando comenzamos a andar en la maldad, cuando comenzamos a hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios, entonces nos queremos acercar a Dios, pero queremos traer esas hojas para taparnos, para que Dios no nos vea. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está enseñando aquí, que nosotros nos debemos de mantener fieles a la palabra de Dios y mantenernos firmes a las acechanzas, a las tentaciones que Él nos va a traer. Y vamos a ver ahí en el verso 8 y dice allí, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, dice, entre los árboles del huerto. Entonces, en esta parte, y ahí vamos a culminar con el último verso de Primera de Juan, del verso 17, y ahí dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces, hoy la enseñanza consistió en hacer la voluntad de Dios, y nosotros nos podemos hacer un análisis, de si estamos haciendo la voluntad de Dios, o qué estamos haciendo, la voluntad de quién. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos espiritualmente firmes y podamos ir al reino de Dios con esa libertad y con esa alegría y con ese gozo, y no en aquel día que estemos delante de la presencia de Dios, tratemos de escondernos, porque dice la Biblia que vendrá mucha pena y vendrá mucha vergüenza y muchos no querrán estar delante de la presencia de Dios, pero no hay salida. No hay como por ejemplo, déjame salir porque pues ahorita no quiero pasar con Dios, quiero yo pasar hasta el último. No es ahí, ya estás ahí y ya no puedes hacer nada. Entonces la Biblia nos está advirtiendo con tiempo sobre las cosas que nosotros debemos de considerar, y que si no estamos bien, pues es tiempo, porque Dios dice que todo el tiempo nos está esperando. Él es el Padre, es un Padre amoroso, Él nos ama a todos, y Él lo que quiere es que nos arrepentamos y que vengamos con Él y que le digamos que nos vamos a arrepentir, pero el arrepentimiento es separarse del mal, no volver a hacerlo. Y entonces con esto vamos a terminar. Esto ha sido la enseñanza de esta noche. Que Dios los bendiga.